Que esta semana se dio inicio a un importante torneo de fútbol. ¿Cuál es este torneo? Bueno, la Copa América 2024. ¿Qué es este torneo? Bueno, este torneo enfrenta a las selecciones de los países de América, de Norte y Sudamérica. Normalmente la Copa América es un torneo de los países de Sudamérica. En esta ocasión y por segunda vez se van a enfrentar los países de toda América, de Norte y Suramérica, en la Copa América 2024, que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y les tengo una buena noticia a todos los mexicanos. Aquí tenemos venezolanos, les doy una buena noticia a ustedes. Todos los mexicanos, ayer ganó México. Y todos los venezolanos que haya por aquí, ayer ganó Venezuela también. El miércoles se enfrentan precisamente México contra Venezuela, pero somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, gane quien gane, que gane el mejor. Bueno, ¿podrá gustarle o no el fútbol? Levante la mano al que no le gusta el fútbol. Ahorita pasen a la oficina, les vamos a dar su carta de traslado. No se crean. Puede que le guste o no le guste el fútbol, muy respetable, pero lo que pasó en la inauguración de este torneo el pasado jueves es algo que no tiene precedentes. Probablemente usted ya supo qué pasó en la inauguración. Si usted no le gusta el fútbol, probablemente no sabe ni de lo que le estoy hablando, de lo que pasó en la inauguración de este evento, ya que en la ceremonia inaugural, estando ahí ya listos, el estadio completamente lleno, los dos equipos que estaban por disputar el juego inaugural. Fíjense qué equipo, era Canadá, uno de los equipos. Bueno, un gran equipo sin duda, pero el otro equipo era el campeón del mundo, Argentina, con todas sus estrellas, ahí delante de todos los grandes jugadores, ante la vista de todos, se dio el espacio para que dos pastores dieran un mensaje bíblico. Uno lo hizo en español y otro lo hizo en inglés. ¿Qué les parece si vemos el video para que puedan ustedes dimensionar lo que aquí sucedió? Y los que nos están escuchando por radio, pongan mucha atención al mensaje que se va a escuchar en audio. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo. De unión. Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Good evening, Copa América. We want to always thank God for the life, opportunities, protection, and peace He provides. Jesus said, I have come that they may have life and have it in all its fullness. A full life consists of love for each other, forgiveness towards each other, and unity with each other. This is possible when we focus on God, the source of life. God, we ask your blessing over the tournament, the nations represented, the teams, players, and families. May your peace, your protection be upon all. In Jesus' name, amen. Bueno, es impresionante lo que pasó porque probablemente aquí no se alcanzó a percibir, pero cuando el pastor dijo, Dios bendiga América, amén, todo el estadio al unísono dijo, amén, fuerte, ¿verdad? Este suceso podemos ver, pues a mí me hizo reflexionar respecto a un mandato que el Señor Jesús nos ha dado, y el mandato es hacer luz. Estamos acostumbrados y aunque todas las diferentes expresiones deben de ser respetables por todo lo que es la libertad de expresión, pero nos hemos acostumbrado a que no se pueden hablar estos mensajes públicamente, y mensajes de otro índole, ¿verdad? Inclusive antinaturales y todo eso, se pueden hablar y toda la gente lo acepta. Y fue algo que yo vi, qué bueno que podemos mostrar la luz de Jesús en eventos no necesariamente religiosos. Este evento o este suceso fue una luz con mucha intensidad. Yo no sé si usted lo pudo percibir así, ya que fue visto por muchos millones de personas en muchos países. Bueno,
El pastor que dio el mensaje en español es un pastor paraguayo que se llama Emilio Agüero Esgal. Y él publicó en X, la red social que antes se llamaba Twitter. Y aquí vemos, vamos a ver una imagen y dice: lo que más me emocionó fue este amén que se gritó en el estadio con 72,000 almas al terminar la bendición. Fue transmitida en 190 países. Un mensaje de paz, concordia y perdón. Mucha gente agradecida por ese tiempo. Pero entiendo que a muchos no les haya gustado y luego puso un hashtag: Jesús is Lord, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues esa es la manera en que nosotros tenemos que evidenciar que Jesucristo es el Señor. Bueno, ahora esto fue poquito, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Estos son poquitos, pero definitivamente esto es algo maravilloso en un tiempo donde la gente lo que menos busca es ese encuentro con el Señor. Aunque probablemente nosotros no tenemos un foro tan grande, independientemente, aunque podemos hablar en las redes sociales, por ejemplo yo en este foro, que pues no es muy grande, ¿verdad?, aquí hablar a ustedes, o aún cuando hemos estado en foros abiertos a nivel ciudad, no es tan grande. La pregunta es, independientemente en eventos grandes o pequeños o en la vida personal, ¿qué tanto alumbra la luz de Jesús en nosotros? ¿Qué tanto alumbra la luz de Jesús en nosotros? Yo no quiero solamente concentrarme en este pastor que dio el mensaje. La pregunta es, ¿quién estuvo detrás de eso que quiso dar un mensaje de esperanza para el mundo, aprovechando un evento tan concurrido y tan visto? Y la pregunta sería, si estuviera en nuestras manos el organizar un evento así, nosotros lo hubiéramos hecho, porque a veces, aunque somos cristianos y tenemos fe, a veces, no, ¿qué van a decir? No vayan a pensar que quiero imponer, no vayan. Cuando en realidad, hermano, nosotros tenemos que ser luz a todo lugar, con poquitos o con muchos, en las multitudes o en lo personal o aún en lo secreto. Por esa razón yo quiero que nos preguntemos con qué intensidad estamos alumbrando. Usted en lo particular, yo en lo particular o en lo personal, ¿qué tanto estamos alumbrando la luz de Jesús? ¿Qué tanto? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre eso y seguramente seremos desafiados a tener más que una vida religiosa, a tener más que una religión, a tener una vida que glorifique a Dios. El tema de hoy le he titulado Un llamado a alumbrar. Vamos a Mateo capítulo 5 versículos 14 en delante, que dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo primero que quiero hablar es sobre este llamado a ser luz. El capítulo 5 del Evangelio de Mateo es una parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, uno de los mensajes más importantes de nuestro Señor Jesús. Este mensaje fue dirigido principalmente a los discípulos del Señor y a una multitud que le seguía. Esta audiencia estaba compuesta principalmente por personas judías que vivían en ese primer siglo, y ellos tenían algo en común: vivían bajo el dominio romano. La vida de ellos, o la vida de los habitantes de Judea en ese tiempo, estaba marcada por la tensión entre las tradiciones religiosas judías, pero al mismo tiempo la ocupación romana. Roma permitía que los judíos tuvieran su propia religión, pero había una tensión política al mismo tiempo que había una tensión religiosa. ¿Cuál era la tensión? Bueno, la misma ocupación romana. Pero si le podemos añadir aún más, los judíos tenían la expectativa de que un Mesías vendría y liberaría a Israel. Y ellos lo que habían entendido, ¿verdad?, es que este Mesías sería un Mesías guerrero o un Mesías político que podría quitar el dominio de Roma. Entonces, los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesús, ellos vivían de acuerdo a la ley de Moisés. Y había principalmente 3 grupos religiosos en ese tiempo que eran los más dominantes en cuanto a sus posturas y en cuanto a sus seguidores. Eran los fariseos, era un grupo religioso, los saduceos y los esenios, cada uno con su propia interpretación de la ley. Entonces el Señor Jesús en el Sermón del Monte,
él lo que empieza a hacer es a dar enseñanzas profundas que estaban poniendo al descubierto las enseñanzas de los líderes religiosos de su tiempo. Y en este contexto me gustaría ir a lo segundo, que es cómo Jesús, nuestro Señor, les dio un mensaje muy contrastante. Un mensaje que contrastaba con la religión de ese tiempo. En sí, todo el Sermón del Monte confrontaba la religiosidad de ese tiempo con los verdaderos principios espirituales del reino. Pero en particular, el capítulo 5, que leímos solamente una porción, nos ofrece una exhortación a ir más allá de tener una religión muerta y sin frutos. Es decir, el Señor está confrontando a los oyentes que son personas que practican el judaísmo en alguna de las diferentes versiones que había y les está desafiando a ir más allá de tener una religión, sino a tener una búsqueda del Señor. Ahora, este capítulo 5, el cual he estado citando de Mateo, nos muestra 4 muy marcadas partes que me gustaría que pudiéramos desglosar a continuación. En primer lugar, habla de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12 habla sobre las bienaventuranzas. Y este capítulo comienza con ello. Las bienaventuranzas son una serie de declaraciones que bendicen a aquellos que exhiben ciertas cualidades espirituales y éticas. Algunos dicen que bienaventurado quiere decir doblemente feliz o muy bendecido. Esa es una persona bienaventurado. Entonces, personas que exhiben ciertas cualidades espirituales y éticas, Dios le llama bienaventurados. Y estas cualidades contrastan con las expectativas del mundo sobre el éxito y la felicidad. Es decir, el mundo tiene una manera de pensar diferente, por lo tanto, el Señor Jesús les dice, bienaventurados o muy bendecidos los que practican o que ven la vida de esta manera. Son bendiciones que el Señor nos promete dar, pero siempre y cuando vivamos conforme a su palabra, conforme a los principios. En pocas palabras, las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios. Y cada una de ellas es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. Esa es la primera parte del capítulo 5. Después viene una siguiente parte que es que el Señor Jesús habla de una manera metafórica y habla sobre la sal y la luz. En los versículos 13 al 16. Y el Señor, usando estas metáforas de la sal y la luz, describe el impacto que los seguidores debemos tener en el mundo, como la sal y como la luz. Y estos versículos destacan la responsabilidad de los discípulos de influir positivamente en la sociedad y glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. En este contexto, nuestro Señor da un poderoso mensaje para su iglesia. Veamos nuevamente Mateo capítulo 5, versículo 16, y este es un llamado para todos nosotros, y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje es, alumbren con la luz, alumbren, lleven la luz, pero que esta luz, ¿verdad?, se traduzca en buenas obras, buenas acciones. Y buenas obras no es solamente acompañar a una viejecita a cruzar la calle, a llevar a una persona débil visual a otro lado, que vale también. Buenas obras es simplemente hacer lo correcto. Como hijos, ¿verdad?, honrar a nuestros padres, por ejemplo. Como padres, ¿verdad?, ser responsables con nuestros hijos. Simple y sencillamente en cada acción que nosotros hacemos para bien, hacemos lo correcto, estamos obrando bien. Y podemos incluir los mandamientos que el Señor nos ha dado cuando predicamos, cuando damos, cuando servimos, cuando hacemos todo lo que el Señor nos ha mandado. Todas esas son buenas obras. Entonces este es el llamado a tener más que una religión, es un llamado a vivir en Dios y hacerlo notorio a nuestro entorno. Viene después una tercera parte en el capítulo 5. Y es un mensaje donde Jesús habla sobre Él y la ley. Mateo 5 del 17 al 20. Aquí el Señor aclara su relación con la ley de Moisés. Y Él pone muy en claro precisamente cuál es su posición ante la ley judía. El mensaje que da a sus oyentes
es que Él no vino a abolir la ley, no vino a quitar la ley, no vino a cancelar la ley, sino Él vino a cumplir la ley. De antemano Jesús murió en la cruz y Él, al cumplir plenamente la ley, eso le facultó para ser el Salvador de la humanidad. Entonces un llamado a sus seguidores, ¿verdad?, fue a superar la justicia de los fariseos y los escribas, demostrando una entrega interna y sincera. Ponía al descubierto que los religiosos de ese tiempo tenían mucha letra, pero poca acción. Mucha letra, pero poco hacían en realidad acorde a la voluntad de Dios, aun cuando conocían bien las Escrituras. Y viene después la cuarta parte, que es la más larga, que es interpretaciones radicales a la ley, porque ahí es donde él empieza a confrontar algunos asuntos de la ley y los confronta, y no solamente eso, los radicaliza, porque podremos pensar nosotros que tal vez la ley era difícil de cumplir, pero ahora bajo la gracia, hermanos, hay algunas cosas que no necesariamente son difíciles en cuanto al ritual, pero sí nos comprometen más a hacer esa luz que el Señor Jesús dijo. Mateo capítulo 5, desde el 21 hasta el 48, en esta última gran parte, el Señor profundiza y radicaliza los mandamientos de la ley. Y el Señor Jesús presenta una serie de antítesis en donde va más allá de las enseñanzas de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Él citaba la ley y luego iba más allá sobre algunos temas de la actualidad de ese tiempo. Por ejemplo, Él les dijo a su audiencia: oíste que fue dicho, y daba un mandamiento de la ley, y luego Él comenzaba diciendo: pero yo os digo, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿no? Paguen mal con mal, ¿verdad? O ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, aun si el enemigo, ¿verdad?, te cachetea tu cara, tu rostro, tú pone la otra mejilla. Entonces él empezó a decir: oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y qué temas abordó? Bueno, abordó el tema como el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor a los enemigos, siempre enfatizando la intención del corazón más que el mero cumplimiento externo. Y en ese contexto es que Jesús nuestro Señor habló, y esto es lo tercero que quiero platicar, de que nosotros somos la luz. Él hizo un llamado a ser luz. El enfoque de este mensaje es sobre la declaración que leímos al inicio. Nuestro Señor Jesús, en medio de todo lo que hemos analizado anteriormente, dijo, parafraseando: más que tener una religión, debemos ser sal y luz de este mundo. Debemos de ser personas que llevemos la luz de Jesús. Hoy aprendemos que el Señor nos llama a ser luz del mundo. Una misión que nos desafía y nos inspira a vivir de manera que nuestra fe brille y glorifique a Dios. Me gustaría que a continuación viéramos 4 cosas que dijo el Señor Jesús en esta parte del mensaje de Mateo capítulo 5, y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria. Número 1, lo que Él dijo, y ya lo hemos estado diciendo y lo diré nuevamente: Dios nos llama a ser la luz del mundo. Claramente así lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Y aquí algo importante a analizar es que no dice traten de ser la luz, algún día podrán ser la luz. Como el caso de la enfermedad, dice: algún día van a tener un lugar donde no habrá enfermedad. Todo aquel que le diga que una persona no puede estar enferma hoy día es una mentira. El Señor nunca ha prometido que no nos vamos a enfermar. El Señor no ha prometido que no nos vamos a morir. El Señor no ha prometido que no vamos a tener algún problema, alguna adversidad. Lo que Él sí prometió es que algún día estaremos en un lugar donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte, donde no habrá ni necesidad de respirar, ¿verdad? Pero respecto a la luz, que somos la luz, no dijo algún día van a ser luz. No, eso sí lo dijo en tiempo presente. Ustedes son, ¿cuándo? Ya. Como dijo el presidente Fox, ¿cuándo? Hoy, dijo, ¿verdad? El viernes decía Cárdenas, no, hoy decía, hoy, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo. Entonces, nosotros somos la luz del mundo. Y no dice que vamos a ser, sino somos ya en tiempo presente la luz del mundo. Esta es una afirmación que tiene varias implicaciones importantes. Y la pregunta sería: ¿cómo puedo yo ser la luz del mundo? Bueno, una manera de tener la luz de ser la luz del mundo, hermanos, es teniendo nuestra identidad en Cristo.
Como creyentes, nuestra identidad debe de estar en Cristo. En Mateo capítulo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero el Señor dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz verdadera. Al seguirle, de inmediato nos convertimos en reflejos de esa luz, porque la luz que nosotros somos llamados a irradiar no es una luz propia, sino nosotros tenemos que irradiar la luz de Jesús. No es una luz propia, es un reflejo de la luz. No es por fuerza, no es por bondad, sino es por su gracia y por su espíritu que nosotros podemos iluminar al mundo, hermanos. Entonces tenemos que estar con nuestra identidad muy clara. Soy un hijo de Dios, tengo a Cristo en mi corazón y como tal yo tengo un llamado a ser luz. La segunda cosa es con responsabilidad. Con esta identidad, entender que viene una gran responsabilidad con ella. Ser la luz del mundo significa que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes deben de reflejar el amor y la verdad de Cristo. Imagínense, voy a ponerle un ejemplo. Imagínense que usted hoy pasa y de repente oramos por usted y usted recibe el don de sanidad. Que cuando usted ora por las personas sanan y hay un alto porcentaje, ¿verdad?, de que se dé esa sanidad. Al recibir un don de sanidad, entonces en ese momento, ¿usted qué debería hacer responsablemente? ¿Qué es? Pues definitivamente decir, si he recibido el don de sanidad, pues yo creo que puedo orar por los enfermos. ¿Habrá algún enfermo aquí? Y tal vez aquí se levantarán 2 o 3 o 4 o 5 y usted orará por los enfermos. Pero después seguirá algo más. Habrá más enfermos en otro lugar. Y seguramente si usted acata responsablemente ese don, esa asignación, yo le aseguro que usted responsablemente iría a donde hay la mayor necesidad de enfermedad. ¿A dónde iría? ¿A la feria? ¿A dónde iría? ¿Al cine? No quiere decir que sea pecado tal vez ir a un lugar de diversión, de esparcimiento, pero ¿a dónde iríamos? A un hospital. Entonces, si yo tengo un don, entonces yo voy a donde hay enfermedad. Si yo tengo la luz, entonces yo voy a donde hay oscuridad. Si yo tengo el recurso, voy a donde hay la necesidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que juntamente con lo que recibimos de Dios, recibimos la salvación, recibimos esa bendición de ser luz, entonces la responsabilidad nos debe de llevar a ser precisamente una luz que alumbre en donde hay oscuridad. No podemos ocultar nuestra fe o vivir de manera contraria a los principios del Evangelio. Lo segundo que quiero hablar, bueno, ya habló que nosotros somos luz, después les dijo, una ciudad asentada sobre un monte. Y nuestro Señor Jesús utiliza la imagen de una ciudad en un monte que no se puede esconder para enfatizar la visibilidad de nuestra fe. Y yo me atrevería a decir que no necesitamos tener una ciudad arriba de un monte. Cuando uno viene en carretera de noche, lo primero que uno ve a lo lejos es el resplandor de una ciudad, ¿sí o no? Y después, conforme nos vamos acercando, vemos más y más intensa esa luminosidad. Así como esta ciudad, el Señor Jesús habla de una ciudad en un monte, porque en un monte aún se ve desde más lejos. Y dice, así como una ciudad iluminada en un monte y se ve desde lejos, nuestras vidas deben de ser testimonios visibles de la gracia de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos ser testimonios visibles de la gracia de Dios? Primero, con nuestro testimonio público. Nuestra fe no es algo privado o que debamos esconder. Somos llamados a vivir nuestra fe de una manera pública y visible. Es más, que nuestras mismas redes sociales hagan notar que somos personas que amamos a Dios. Es cierto que no podemos ser unas personas que estemos atosigando todo el tiempo y persinados, como se dice. No necesariamente, pero sí que podamos dar testimonio de nuestra fe en todo lugar, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Debemos ser ejemplos de una vida transformada por Cristo, aún en el contexto más pequeño, ¿verdad? En el entorno más pequeño que es nuestra familia.
Porque a veces, hermanos, somos buenos para dar testimonio, pero aún en nuestra familia nosotros tenemos que decir, en el entorno familiar no podemos comportarnos de esta manera, porque así no es. Como esposos comportarnos de la manera correcta, como padres e hijos o hijos a padres comportarnos entre hermanos. Puede haber discusiones, claro que puede haber discusiones, puede haber situaciones que no compartamos, ¿verdad? Esa forma de pensar, pero aún sobre todo que predomine lo que realmente es nuestra esencia, que es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero no solamente con nuestro testimonio público, también impactando en la sociedad. Una ciudad en un monte no solo es visible, sino que también atrae a otros. Y en ese tiempo más, en ese tiempo que la gente se desplazaba a pie, y los que tenían mejor posibilidad económica usaban algún tipo de animal de carga. Entonces cuando veían ya de noche una ciudad, ellos eran atraídos por la ciudad, porque en esa ciudad era sinónimo de que había hospedaje, había alimentos, había vida, en otras palabras. Entonces, de la misma manera, nuestras vidas deben atraer a otros hacia Cristo, deben de ser una atracción hacia Cristo. A través de nuestras buenas obras podemos influir positivamente en nuestra sociedad y señalar a las personas el camino hacia Dios. Lo tercero que dice el versículo, luz en el candelero. El Señor Jesús continúa diciendo que nadie enciende una luz para ponerla debajo de un almud. ¿Qué era un almud? Un almud era como una vasija. Imagínense que es una cubeta. Se acaba la luz, ponemos la vela y le ponemos arriba una cubeta. Entonces dice, pues, ¿cómo le va a poner una cubeta para tapar la luz? No, una luz no es para ponerla bajo una cubeta, sino que el candelero normalmente se coloca en un lugar en alto para que alumbre a todos en la casa. ¿Cuál era el contexto? Un candelero era muy importante en ese tiempo porque no había luz eléctrica. Entonces un candelero lo ponían y eso alumbraba, ¿verdad?, los lugares de reunión. Entonces dice el Señor Jesús usando ese ejemplo, así como tenemos candeleros para que alumbren los lugares de reunión o las mismas casas, así debe de ser su luz, no esconderse. Y esto nos enseña sobre el propósito y el lugar de nuestra luz. El propósito es que la luz disipe toda oscuridad. En un mundo lleno de pecado, de dolor y de confusión, nuestra luz debe de traer esperanza, verdad y dirección. Y vivir según los mandatos de Dios, llevamos su luz a los lugares oscuros. Pero también habla de colocación estratégica. Así como dice la Biblia, no debe de estar abajo de un almud, sino debe de estar en un lugar en alto para que pueda radiar de luz a todo lugar. Entonces, la colocación estratégica, y ahí habla que como luz Dios nos coloca estratégicamente en donde nuestras familias. Si usted de repente dice, es que en mi familia hay personas que por alguna razón están en oscuridad, bueno, para eso estamos nosotros. En nuestros trabajos, ¿para qué? Para hacer luz. ¿En dónde más? En nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en los lugares donde nos desenvolvemos, ahí Dios nos ha puesto para hacer luz, hermanos. Para poder ser la luz de Cristo. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser una luz en el lugar donde Dios me ha puesto? En ese lugar donde usted está, en ese lugar donde usted va a trabajar o donde usted se desenvuelve, pregúntele al Señor, ¿de qué manera yo puedo ser una luz? Ahorita estaba platicando con mi hijo, porque bueno, tengo que confesarles algo, no nomás me gusta el fútbol, también me gusta el béisbol. Y si usted me pone a escoger de ir al fútbol a verlo en vivo, me gusta más el béisbol verlo en vivo. Y estamos platicando de un jugador que juega aquí en nuestro equipo de los Dorados. Estamos platicando y me dice mi hijo, este jugador jugó en las grandes ligas en el equipo de los Dodgers y ahora juega acá. ¡Wow, qué bien! Y me dice mi hijo, y se me hace que es cristiano. ¿Por qué? Y entramos a su perfil. Él como un jugador profesional hace notar que tiene a Cristo en su vida. Entonces, esta es la manera en la cual, hermanos, nosotros podemos ver cómo podemos ser. Como beisbolista, él está alumbrando. En el trabajo donde usted está, sea beisbolista, futbolista, sea secretaria, sea jefe, sea estudiante, sea chofer, sea lo que sea, usted ahí, ¿de qué manera
puede ser luz. Dios nos ha llamado a ser luz. Imagínese, póngase un momento a imaginar que estamos en la congregación y al salir de este lugar, imagínese, puede visualizar un mundo oscuro y de repente vamos saliendo de este lugar y todos vamos alumbrando y nos vamos yendo a las diferentes colonias y cómo se empieza a alumbrar el lugar a donde vamos, pero no solamente nosotros, sino cada persona que tiene una fe ardiente por el Señor Jesucristo, cada persona que sale de su congregación, que salimos de nuestras congregaciones y nos vamos, ¿verdad?, a las colonias, y el lunes nos vamos a los trabajos y andamos en las calles y empezamos a ver, si viéramos cómo las luces empiezan a moverse, hermanos, veríamos la influencia, la gran influencia que tenemos para alumbrar a un mundo en oscuridad. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza del capítulo 5, versículos que leímos al inicio, glorificando a Dios. Finalmente el Señor dice que nuestra luz debe alumbrar, porque cuando alumbra, entonces la gente ve nuestras buenas obras, la gente ve nuestra forma diferente de ser, y lo que hace la gente es que glorifica a nuestro Padre Celestial. Le ha tocado que hay personas que a veces le dicen: oye, háblame del Señor porque yo quiero vivir lo que tú vives. Esta semana yo fui a un funeral y en ese funeral se acercó una persona y me dijo: tengo que tener una charla contigo. Claro que sí, estoy para servirle. Y me dice: es que necesito escuchar unas palabras sobre algo que me está sucediendo. Entonces, la gente ve algo, la gente tiene que ver algo en nosotros y la gente misma va a empezar a anhelar esa fe, esa luz, esa manera de conducirnos. Entonces, un propósito importante es que al brillar la luz, es que las personas den gloria a Dios. ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son acciones concretas que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Todos somos llamados a tenerlo y de repente también todos podemos fallar porque no estamos en un estado total de perfección, pero tenemos que esforzarnos, no tenemos que decir: bueno, nadie es perfecto, entonces no hago nada. No, tenemos que esforzarnos. ¿Qué podemos hacer como buenas obras? Actos de servicio, actos de amor, actos de justicia, actos de misericordia. Cada vez que haya oportunidad, sirva, ayude, comparta, haga algo por alguien más y la gente se va a sorprender. La gente se va a sorprender, la gente no lo va a entender. La gente está acostumbrada a no vivir por los demás, sino vivir para sí mismo. Todavía recuerdo, hermanos, que hace muchos años, tal vez unos, no sé, 10 o 15 años, a unos vecinos se les descompuso el carro. Y los vecinos, hermanos, iban a la misma escuela que nuestros hijos, a la misma primaria. Entonces le dijimos: no se preocupe, nosotros los llevamos y nosotros los traemos. Pues es una buena obra, pero lo que sí la vecina no podía entender es que tenían una niña de secundaria. ¿Y qué implicación tenía eso? Le dijimos: no importa, los podemos apoyar este tiempo. ¿Qué implicaba? Llevarla a otra escuela. Y no solamente eso, recogerla. Porque nuestros niños salían a la 1 y luego íbamos a la otra escuela y la niña salía a las 2 y teníamos que esperarla. Y la vecina no podía entender. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos ayudan así? ¿Por qué? O sea, entiendo que pues van a la misma escuela, pero ¿por qué dan un extra de tiempo, de gasolina y todo ello? La gente se sorprende. Atrevámonos a dar un poquito más por los demás. Tengamos esas buenas obras, que es cierto, las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras sí evidencian el amor de Dios. Entonces, hermanos, la gente glorificará a Dios. Y otra de las maneras que glorificará a Dios es a través del testimonio y el evangelismo. Al vivir de manera que nuestra luz brille, damos testimonio del Evangelio de Jesús. Nuestro comportamiento, nuestra integridad y amor deben de ser un testimonio que invite a otros a conocer y glorificar a Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que entendamos que Dios nos ha llamado a ser luz. ¿Dónde? Donde quiera que vayamos. Esa imagen, si usted la pudo imaginar, al salir de este lugar, vamos a un mundo en oscuridad, que podamos ser una luz que brille a donde quiera que vayamos. Como conclusión, yo quiero decirle que nuestro Señor Jesús nos hace un llamado a ser la luz del mundo. Este es un llamado poderoso y una responsabilidad que debemos de tomar en serio. Pero quiero decirle algo: no siempre ser la luz
podrá ser algo aceptado o aplaudido. A veces este mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No siempre será bien recibida. Retomando lo acontecido en la Copa América, que fue algo que ahorita tal vez los que no habían visto este suceso se llenaron de gozo, y los que ya lo habían visto volvimos a gozarnos con él. Pero lamentablemente ser luz no siempre será del agrado de la gente. Miren lo que publicó el pastor Emilio Agüero Esgal el pasado 21 de junio, hace apenas 2 días. Y aquí lo pondremos en una imagen. Miren lo que él publicó y dice: pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia. Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generará más odio. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Lo ejemplar de esto es de que él dice que ha recibido muchos ataques. Hijo, imagínense, alguien se enojó, se ofendió porque dijo Dios bendiga a América. O sea, pues, ¿quién dirá que no quiere ser bendecido, no? Pero hay gente que aún se puede enojar por ser luz. Las tinieblas no están contentas cuando llega la luz, porque las tinieblas, hermanos, en sí no son. Las tinieblas en sí no son, las tinieblas son la ausencia de la luz, pero cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Pero lo que me gusta es que él dice, ok, he tenido ataques y por más que quiera responder, siempre la gente seguirá atacando. Pero me encantó la manera que él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. En otras palabras le dijo, no dejaré de ser luz, porque la luz disipa toda tinieblas. Seamos luz cada día, hermanos, ese es el reto. Seamos más que religiosos, porque podemos ser religiosos que venimos a la iglesia y hacemos, cantamos y ya sabemos el teje y maneje de una congregación. No, hermanos, vayamos más allá de ser congregantes normales, es decir, más allá de tener una religión. Entendamos que Dios nos hace un llamado a ser luz y no ocultarla. ¿Cuándo ocultamos nuestra luz o la luz que Jesús ha puesto en nuestras vidas? Hay 6 maneras de ocultarlo, se las menciono rápidamente. La ocultamos cuando callamos, cuando debiéramos hablar. La ocultamos cuando hacemos lo que todos hacen. La ocultamos cuando negamos la luz. La ocultamos cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz. La ocultamos cuando no damos a conocer nuestra luz a otros. Y por último, la ocultamos cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás. Por lo tanto, seamos un faro de la verdad. No escondamos la luz del resto del mundo. Que nuestras vidas sean un constante reflejo de la luz de Cristo. Que nuestra fe sea visible y que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para vivir de acuerdo con este llamado y para ser verdaderas luces en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aprovecho la oportunidad porque ahora mismo como iglesia, nuestro pastor Fito anda en la sierra predicando, ¿verdad? Los taromaras, gloria a Dios, siendo luz. Nuestros hermanos Loya también andan fuera predicando en otra ciudad aquí cerca, también siendo luz. Hermanos, pero nosotros que nos quedamos aquí, bueno, seamos luz. Si nos invitan, seamos luz, vayamos. Si estamos en la ciudad, seamos luz. Si vamos a cualquier lugar, seamos luz. Pero entendamos que ser luz es el llamado que Dios nos ha dado. Póngase de pie, por favor. Todos tenemos este llamado. Atendamos el llamado que el Señor nos hace. La luz no es solamente cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a una campaña evangelística. La luz es en todo momento, en todo lugar. Seamos luz que alumbre. En esta hora, permítame hacer una oración. ¿Cuántos hemos entendido que somos portadores de su luz? Amén. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero llevar tu luz? Cada Navidad nosotros hacemos un ritual que enciende una luz y todo eso. Y qué bonito hacerlo, pero es más que un ritual. Esto no es solamente de Navidad.
es cada día ser entendidos que somos portadores de la luz para un mundo que está en oscuridad. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta hora, porque tú nos das la bendición de poder estar aquí, Señor. Mira, Señor, que cada uno de los que hemos escuchado este mensaje podamos ser desafiados a hacer luz, Señor. Y que si tú nos pones en lugares, Señor, donde hay mucha concurrencia, podamos ser luz, pero también, Señor, en lo poco, en lo secreto, podamos, Señor, ser portadores de esta luz. Señor bendito, en esta hora te ruego, Padre bueno, que podamos ser entendidos. Que ponga, Señor, un deseo, un hambre de ti, Señor, y que cada uno podamos, Señor, caminar alumbrando con tu luz, Señor. Que podamos, Señor, hacer notorias buenas obras, buenas acciones, Señor. Que pueda la gente glorificar, Señor, al ver el testimonio de cada uno de nosotros. Que nuestra manera de hablar sea una manera correcta, adecuada. Que nuestra manera de conducirnos sea una manera adecuada. Señor, que aún la manera en que nosotros, Señor, interactuamos en las redes sociales sea una manera, Señor, que pueda dar a notar tu luz. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que haces. Yo les invito en esta hora, hermanos, si alguno hoy siente un redarguir porque entiende que no ha sido luz, porque tal vez piensa o considera que no ha sido una luz que alumbre, yo le invito a que en esta hora pueda decirle: Señor, perdóname por no alumbrar cuando debo de alumbrar. Perdóname, Señor, porque no he sido la luz que me has llamado a ser. Hoy es el día en el cual podemos decir: a partir de hoy, Señor, cambios se harán. Viviré, Señor, de la manera en que tú quieres que viva. Caminaré, Señor, en tu luz, bendito Dios, llevando tu luz a todo lugar, a donde quiera que yo voy. Señor, te ruego, Señor, que me des guianza, sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos das un llamado para llevar tu luz. Oh, Señor, que no seamos, Señor, como los religiosos de aquel tiempo que conocían, que tenían el conocimiento, pero que no vivían en tu verdad. Ahora, Señor, que nosotros podamos caminar, Señor, tomados de tu mano, siendo luz cada día, en el nombre de Jesús.